Hugo, la primera pregunta. Buenas noches. Me gustaría a vos, que has seguido este tema muy de cerca, que nos cuente, a ver, ¿cuáles fueron las pruebas por las que fue condenada Cristina Kirchner? Las pruebas más elementales, más fundamentales. Te diría, hay un par de placas que podemos ir viendo. La primera, abordamos este tema de las pruebas, Joaquín. El primer eje es algo escrito. El decreto 54/2009, voy a simplificarlo, es un decreto por el cual Cristina Fernández de Kirchner incluye dentro de un fideicomiso a la Secretaría de Obras Públicas, a LOCOVI, que es el órgano contralor de las concesiones viales, y a Vialidad Nacional, y les da de ese modo mayor discrecionalidad para disponer de fondos. Es decir, le reduce los controles en qué estás gastando, cuál es la partida, dame los gastos, y por el contrario le permite correr un poco más, ¿sí? Este es el primer eje. Esto está vinculado a su de inmediato con lo que viene a continuación, que es Lázaro Báez, que lo que va surgiendo es cómo una persona desconocida de la Patagonia Argentina constituye, sobre todo Austral Construcciones, pero también otras empresas, y empieza a ganar licitaciones una tras de otra. Pero Lázaro Báez no solo era desconocido, Lázaro Báez era un monotributista cuando llegaron los... Por eso te digo, era alguien nada conocido como empresario y que a su vez a partir de allí empieza a crecer como en teoría un gran constructor de obra pública en la Patagonia. Pero esto es de la mano de ese decreto inicial del 54/2009 que le permitió a Vialidad Nacional, a Obras Públicas y a LOCOVI empezar a darle margen. Y esto se vincula también con el caso Otesur, que uno puede decir, bueno, ¿por qué el tema de los hoteles está vinculado en esto? Porque lo que planteó el Tribunal Oral, que hay que verlo esto en lo que ellos denominaron, estoy hablando del Tribunal Oral, no la Corte, la película completa. Es decir, ¿cómo era esta historia? Que varias veces yo he hecho este gesto, que era, en definitiva, el gobierno nacional girándole fondos a Austral Construcciones, a Lázaro Báez, también a Cristóbal López, y luego Lázaro Báez y Cristóbal López... En blanco, porque el Estado le tiene que girar en blanco. A su vez, le giraban fondos a la familia Kirchner a través de los hoteles. Entonces, lo que plantea, en definitiva, la justicia es, en este recorrido de la película completa, se ve cuál fue el rol de Cristina Fernández de Kirchner. Como presidenta, le da fondos a Vialidad Nacional y a Obras Públicas para que pudieran correr. Y ahora vamos, si querés, a la segunda placa, que también abordan esto. ¿Por qué? Acá es importante el tema de los mensajes de WhatsApp de José López. Vamos a aclarar también. Los mensajes de WhatsApp de José López surgen del teléfono. ¿Hubo alguna participación de José López como arrepentido? Porque él era... Sí, pero en este caso no. En este caso, José López está como arrepentido en otra causa, que es Cuadernos. En esta, él estaba como acusado, y lo que ocurrió que cuando él es condenado, ¿te acordás? En la causa por enriquecimiento ilícito, después del tema de los bolsos en el convento y todo eso, la justicia le secuestra el teléfono, le abren y le encuentran los WhatsApp que él intercambió. A su vez, el fiscal Luciani lo que hace es, por favor, incorporemos esto a todo el acervo documental que vamos a debatir en el caso de Vialidad. ¿Por qué? Y acá voy a hacerlo muy corto. Porque lo que surge de esos intercambios por WhatsApp de José López era que él conversaba con los secretarios privados de la presidenta, la jefa quiere verte, la presi quiere hablar con vos, y al mismo tiempo también estaba hablando con Lázaro Báez y con el presidente de Austral Construcciones, que era Julio Mendoza, y que a veces le decía, por ejemplo, Lázaro Báez le decía, me reuní con la presi y tenemos que coordinar con vos lo que vamos a hacer. Y después se ven movimientos. Del mismo modo que los mensajes de WhatsApp de José López permiten entender por qué quedaron excluidos Julio De Vido y los jefes de gabinete en toda esta historia. Podemos decir, ¿cómo es posible que fueron por la presidenta, saltean al jefe de gabinete, saltean al ministro y sí van por José López? Porque en realidad lo que surge de los WhatsApp es que a Julio De Vido y a los jefes de gabinete los puenteaban en una comunicación directa. Presidenta, secretarios privados de la presidenta, Lázaro Báez, José López. Florencia, en junio del 2022, la justicia estableció un monto en pesos que creo que son 85.000 millones de pesos, ¿no? Sí, 85.000 si lo redondeamos, es 84 y un número un poco más complejo. Ahora, ¿cuánto es eso hoy? Porque el Tribunal Oral tiene que hacer un cálculo nuevo por el tiempo que pasó.
desde el 22 hasta ahora. Bueno, lo ayudamos al tribunal oral y le pusimos IPC ese número, básicamente la inflación. Hasta el día de hoy son 676.000 millones de pesos, suponiendo que la cifra de diciembre de 2022 se ajusta a, por inflación hasta hoy. Ahora, uno revolea estos números gigantescos y dice, ¿qué representaría hoy para el Estado argentino, para el presupuesto argentino, 676.000 millones de pesos? Son 3,7 meses de la tarjeta alimentar. Pensemos que durante casi 4 meses pagaríamos la tarjeta alimentar. Acá digo, son casi 1,3 sueldos de toda la administración pública central nacional. Le pagamos los sueldos a todos los funcionarios de la administración. Un mes y medio. Un mes y medio. 2 veces la recaudación de bienes personales. Esto es, el año pasado en el presupuesto 2025, que finalmente no se aprobó, había una estimación del gobierno de cuánto planeaba recaudar este año por bienes personales. Flor, ¿eso significa que podrían por ese dinero no cobrarnos bienes personales a todos los contribuyentes argentinos durante 2 años? Suponiendo que se mantienen iguales los bienes de los argentinos 2 años seguidos, sí. Bien. Por lo pronto este año nos dirían no pagamos bienes personales, ¿no? Claro. Y el año que viene probablemente también o en gran parte del año. Sigamos, porque no es menor el monto, ¿no? Claro, claro, y eso que cualquiera que más o menos seguía los números de la obra pública y todo lo que fuera entramado, probablemente nos estemos quedando cortos. Es 1,5 veces la recaudación del monotributo de todo 2025, de nuevo, sobre la base de los presupuestos de lo que pensaba recaudar este año el gobierno en términos de monotributo. Y acá es 1/4 del gasto mensual que se hace en seguridad social. El 56, casi en realidad 60% del gasto nacional es seguridad social, jubilaciones, pensiones. 1/4 de ese gasto se pagaría con lo que hoy deberían devolver. Una 1/4 parte se podría financiar de un mes. Con esto. De lo que deberían devolver los 13 condenados, porque son Cristina más 12 exfuncionarios más o personas más, en este caso. La cifra es muy importante. Entonces yo casi dije, bueno, vamos a hacerle un poco de, ponerle el dedo en la llaga a los gobernadores. Es probablemente más de lo que recibieron todos los gobernadores el año pasado, sin contar lo que es el fallo de la ciudad y lo que se le debía de coparticipación. O sea, es una bestialidad. No. Es una bestialidad y es solo uno de los casos. Exacto. Y nos quedamos cortos, me animo a decir. Déjeme que le hagan 2 preguntas, pero contésteme cortito porque Lilita Carrió nos sacó mucho tiempo. ¿Qué posibilidad hay de rever este fallo de la Corte? Lo que tenés ahora es, como proceso judicial en la Argentina, se terminó. No hay revisión. Lo único que te quedaría es ir por la vía internacional, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tendría que hacer un informe, una evaluación, para después eventualmente ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es decir, que es un trámite muy largo eso. Estamos hablando de, eventualmente sí, puede ser años, pero en el proceso argentino se terminó. Se terminó. La condena está firme y esto, vamos a aclararlo, esto ya fue revisado. Porque se habla de 1, 2, 3 instancias. Esto ya fue revisado, esto tramitó en 5 instancias. Porque estamos hablando del juzgado de primera instancia, la Cámara Federal, el Tribunal Oral, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Si tomás esos 5 niveles de tribunales, estás hablando de 13 jueces y 7 fiscales como mínimo. Es decir, que 20 magistrados más o menos. Sí. Como mínimo, porque después a veces tenés que alguno que se combina y se suma para dar una mano, pero estamos hablando de 20 magistrados entre jueces y fiscales que en 5 niveles distintos llegaron a las mismas conclusiones, que acá había un delito. Flor, la última pregunta. ¿Cómo repercutió esto en los empresarios y en los mercados, en el riesgo país, en todas esas cosas? Bueno, hoy los mercados cayeron, habían subido muchísimo ayer. Pero para los mercados uno hablaba con gente de Wall Street, incluso con los empresarios. A ver, esta película recién empieza. Quieren ver cómo pega esto en el peronismo, quieren ver cómo influye en la política argentina la figura de Cristina fuera de la cancha. Todavía es una película abierta. Ahora, dicho esto, para el mercado, para el que tiene que poner la plata, mucho más importante que el tema de Cristina sigue siendo
si el Banco Central acumula reservas o no. Al final del día, hoy me decían mucha gente de mercado, la realidad está muy bien, lo celebramos, es un paso en pos de una mayor institucionalidad por parte de la Argentina, pero lo que nos importa es saber si el Banco Central va a acumular reservas, porque eso te marca, primero, si va a tener plata la Argentina para pagar sus deudas, si tiene plata para, si el mundo se complica, eventualmente tener una especie de colchón. Hoy el mercado está mirando mucho más los números que la política, porque además ayuda a que se vea un Milei muy fuerte todavía, ¿no? Nadie cree en principio que aún Cristina, o por lo menos no lo creía hasta hace 24 horas, que Cristina podía hacer mucha diferencia en la elección legislativa. Eso era la lectura del mercado. Ahora, sí está una puerta abierta, hoy me lo decían varios empresarios de primer nivel, y bueno, todavía hay que ver qué pasa con el peronismo. Si el peronismo se reconfigura, una suerte de peronismo más promercado, más una suerte de menemismo también que le haga frente a Milei, esto significa que la Argentina va a ir con un rumbo determinado en los próximos años. Si vuelve una suerte de kirchnerismo, es otra cosa. Déjame hacerle una última pregunta a Hugo, y cortito. Decime, si no hay revisión, puede haber indulto. Sí. Puede haber amnistía. Bueno, pará. Me haces preguntas que me pedís que hacer una respuesta corta. Un minuto tenés nada más. Bueno, a ver, vamos a decirlo así. A ver, en términos generales teóricos, ¿se puede dar un indulto? Sí. En términos prácticos de este caso en particular, ya es una cuestión dividida. Ver, ¿por qué? Porque no conozco indulto ni amnistía por delitos de corrupción. Exactamente. Son indultos o amnistías por delitos políticos. Correcto. Entonces, en este caso quedaría subsumido los delitos de corrupción como delitos que apuntan contra el orden democrático. Al estar configurado de ese modo en la Constitución, tenés constitucionalistas que te dicen que los delitos de corrupción quedan excluidos de la posibilidad del indulto. Por lo menos es discutible. Hugo, ¿por sí o por no? Discutible. Discutible. Sí, no, sí. Bueno, acá se terminó lo nuestro. Ya viene Máximo Montenegro. Chao, hasta el miércoles.